Eh, Buenas tardes.
Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas tardes. Sí. Muy buenas. Sí se lo escucha, Buenas, ingeniero. buenas tardes, muchachos. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. ¿Me confirman si hay en estos momentos que yo acabo de compartir? Sí. Sí. Bueno, chicos, a diferencia de la clase pasada, pues esta clase sí ya estamos grabando, ¿verdad? Sinceramente, la clase pasada, por mío, se me olvidó darle clic en la opción de grabar, así que ya voy a pedir que siempre que se conecten, si hay alguien que me pueda recordar, pues sería estupendo, ¿verdad? Porque va a haber algún día que definitivamente, yo más seguro es que se me va a olvidar. Solamente haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos en la semana pasada para los que no se pudieron conectar. Pues la semana pasada, jóvenes, únicamente fue la presentación. Vimos sobre qué o de qué se iba a tratar ya toda esta clase, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito fundamental de esta clase? Donde definitivamente el propósito de esta clase es poderlos a usted introducir a lo que es ingeniería en sistemas, porque definitivamente muchas veces nos puede gustar una carrera, nos podemos sentir atraídos por esa carrera, pero no necesariamente cuando ya iniciamos con la carrera, pues no necesariamente es lo que nosotros esperábamos. O todo lo contrario, puede ser que estemos en esta carrera porque, bueno, un primo nos dijo que estudiáramos o porque nuestros padres de repente querían que estudiáramos ingeniería en sistemas y bueno, ingresamos y bueno, nos aceptaron y pues estamos intentándolo. Pero no es lo mismo tener un conocimiento de qué es en sí o un pequeño review de qué es en sí y todo lo que es ingeniería en sistemas, que obviamente, muchachos, como ustedes se van a dar cuenta durante todo este periodo, pues realmente cuando hablamos de ingeniería en sistemas, no podemos especificar o decir un área específica, que esa es una de las ventajas de estudiar esta carrera, que es una carrera donde podemos especializarnos en cualquiera de las ramas propiamente de lo que es la ingeniería en sistemas, ya sea como infraestructura, ya sea como especialistas en desarrolladores de sistemas o incluso también como, como administradores de proyectos o como analistas de sistemas, como administradores de base de datos. Nos vamos a dar cuenta de que realmente ingeniería de sistemas es todo un mundo. Y definitivamente, jóvenes, y miren el día que se los estoy diciendo, pues realmente nunca se van a sentir aburridos de estudiar esta carrera, porque siempre va a haber un nuevo reto, siempre va a haber algo nuevo. Y algo curioso con esta carrera es que muchas veces los problemas pareciera que fueran los mismos y que fueran originados por la misma causa, pero nos vamos a dar cuenta que así, nos vamos a dar cuenta que los problemas, aunque tienen el toque o pareciera que fuera el mismo problema, realmente muchas veces es originado por diferentes causas. También vimos un poquito acerca de cómo íbamos a estar tanto en la calendarización como en la planificación académica, y se explicaba que esa calendarización como la planificación en algún momento puede cambiar, ¿verdad? Muchas veces, muchachos, pues como lo dicen, planificamos de una manera, y conforme vamos avanzando y conforme vamos viendo el avance del grupo, puede ser que se vayan realizando ciertos ajustes. Entonces, y aparte de eso, pues la semana pasada fue una presentación. Ustedes pues también se presentaron, ¿verdad? Dijeron que área es la que más les gusta de informática hasta el momento, hasta lo que conocen. Y también muy importante que estudiaron cuando estaban en el colegio, porque aunque no es siempre así, muchachos, pues obviamente aquellas personas que estudiaron un bachillerato en computación o un bachillerato técnico en computación o en informática, de repente tienen facilidad pues que aquellos estudiantes que estudiaron un bachillerato en ciencias y letras o humanidades o otro tipo de bachillerato.
Sin embargo, no quiere decir, y esto no quiere decir que esos estudiantes no pueden llegar a ser los mejores, claro que sí. No quiere decir que va a ser más complicado para ellos, tampoco. Todo tiene que ver mucho, muchachos, con el esfuerzo y la dedicación. Algo importante que se me olvidó decir la semana pasada es que para poder estudiar esta carrera y para poder trabajar en esta carrera se necesita mucho tener ya pasión. Y muchos me dirán, ingeniera, pero ¿cómo la pasión? Pues sí, básicamente ese es el ingrediente secreto, muchachos. Tener pasión por lo que estamos haciendo, por lo que estamos estudiando, para que podamos llegar a ser buenos profesionales. No engañarnos a nosotros mismos, porque si nos engañamos a nosotros mismos, muchas veces cometemos el error de ir sacando las clases y de repente decir, bueno, yo ya llevé tal clase, pero definitivamente haber aprendido o haberlo hecho de una forma honesta, pues muchas veces no es así. Y lo que sucede, muchachos, es que cuando ya estamos trabajando, pues ahí no hay ayuda de nadie, ahí no está ayuda de compañero o de la persona que era más aplicado, no. Ahí eres tú contra lo que te están y las indicaciones que te están dando y el trabajo que te están asignando. Y si no lo terminas, pues sabes que te van a despedir. Entonces, eso es lo que sucede. Pues bueno, ya habiendo hecho un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, específicamente el día jueves, el día de hoy vamos a iniciar con el primer capítulo, muchachos, lo que es el arte y la ciencia y la tecnología. Y cuando hablamos de esto, pues obviamente el objetivo que tenemos con este es precisamente reconocer y diferenciar varios de los conceptos que sustentan ingeniería en sistemas. Vamos a ver una serie de conceptos de qué es ser un ingeniero, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que al final, y lo dicen de diferentes maneras, pero al final es lo mismo, porque el ser ingeniero, pues tienes que ser creativo, tienes que tener una habilidad para poderte comunicar con el resto de tus compañeros, tienes que tener una mente abierta para poder solucionar problemas, entonces hay ciertas habilidades y características que independientemente de la ingeniería que estudiemos, pues nos vamos a dar cuenta que son necesarias. Ahora bien, antes de hablar de lo que es la ciencia y la tecnología, es muy importante hablar del arte. Y cuando definimos qué es el arte, decimos que es cualquier actividad para expresar una idea, emoción o deseo, ya sea de forma estética o de forma comunicativa. Cuando un pintor, por ejemplo, pinta algún paisaje o algún rostro de alguna persona, nos damos cuenta que en esa pintura está expresando sus sentimientos, está expresando sus emociones, está expresando lo que el artista como tal pudo captar. Entonces, por eso decimos, muchachos, que el arte en sí es cualquier actividad, independientemente de la actividad que sea, que nos permite expresar las emociones y los deseos que sentimos, y la manera en cómo queremos hacer las cosas. Una persona, por ejemplo, que diseña un edificio, un arquitecto, es un artista. De una u otra manera es un artista. Entonces el arte, hay muchas maneras de expresarlo, no solamente a través de una pintura, a través de un edificio, a través de una escultura, sino que hay muchas maneras de expresar el arte. Y el arte, muchachos, es parte fundamental de todo. Es una base. ¿Por qué? Porque hacemos, hasta cierto punto, es un arte. Incluso desarrollar un sistema viene a ser un arte, porque en ella estamos poniendo nuestras ideas, estamos expresando nuestras ideas, nuestros sentimientos también, estamos buscando una solución a un problema como tal, y aparte de eso no podemos dejar por fuera la parte estética, porque recordemos, muchachos, que como todos los seres humanos, pues la primera impresión que tengamos de una persona o de algo es como que marca el inicio, ¿sí? Si nosotros de algo tenemos una mala impresión, pues muy difícilmente esa impresión va a cambiar. Por eso hay un dicho que dice, bueno, crea fama y échate. Porque muchas veces esa fama que hacemos, esa primera impresión, es la que al final nos dicta la pauta de cómo va a ser lo demás. Entonces,
tenemos que el arte es fundamental, porque en toda vida, de todo ser, tiene que existir el arte, porque es la manera en cómo expresamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, ¿verdad? Y obviamente nos permite podernos comunicar. Ahora bien, cuando hablamos de la ciencia, decimos que esta es una serie de métodos empíricos y lógicos para la observación sistemática de fenómenos empíricos derivados del mundo natural con el objetivo de entenderlos y por consiguiente expresarlos. Es decir, una vez que entendemos el porqué de las cosas, vamos y venimos y lo colocamos o lo ponemos de una manera ya formal. Y esto ya lo conocemos como teorización. Es lo que nosotros también conocemos en este caso como el método científico, donde tenemos métodos empíricos y métodos lógicos. Sin embargo, cuando hablamos de la combinación de estos dos, hablamos que existe un método científico. Por eso decimos que un método científico no es totalmente empírico o totalmente lógico, sino es y la forma en como nosotros explicamos eso que observamos de fenómenos empíricos, ¿verdad? De lo que deriva de nuestro mundo natural, de lo que nosotros observamos, de lo que nosotros vemos día a día, y cómo a eso le buscamos una explicación lógica. Es ahí donde nosotros teorizamos lo que nosotros vemos. Y eso nosotros lo conocemos como método científico. Tenemos que esto es el conjunto organizado y sistemático de los conocimientos que derivan de aplicar diferentes métodos. Los podemos dividir en el conjunto de ciencias científicas según el tipo de fenómenos empíricos que investigan. Por ejemplo, tenemos ya física, ya astronomía, ya geología, ya química, ya biología, ya psicología, por decirlo de una manera. Entonces vemos que en el área de la ciencia podemos tener diferentes científicos o personas que buscan la investigación o la respuesta a ciertas situaciones naturales del mundo que se dan y buscan una explicación lógica, ¿verdad? Y obviamente, dependiendo de la ramificación o dependiendo de la área, es que se busca una respuesta y por eso decimos que esto se puede dividir en varias ciencias específicas dependiendo de lo que se esté investigando. Por eso tenemos a los físicos que se dedican a investigar y aparte propiamente de dar respuesta a muchas cuestiones que buscan una respuesta propiamente orientada a la física, y lo mismo que los astrólogos con la parte de astronomía, donde buscan obviamente explicaciones en base a su área de expertise. Y hay diferentes áreas o hay diferentes ciencias que permiten en base a esa experiencia, a los conocimientos, a área de estudio, el poder investigar. Tenemos que el conocimiento es la base para la práctica y los problemas prácticos. Obviamente, ustedes ahorita están en una etapa de conocimiento, donde ustedes están adquiriendo conocimientos. Y esto pues obviamente sirven de estímulo para la búsqueda de conocimientos teóricos. Por eso muchas veces decimos que cuando una persona es nato, es decir, cuando una persona, de repente vemos personas que no han estudiado, que no han ido a la universidad, pero que de repente saben más que un ingeniero, que un licenciado, y muchas veces preguntamos por qué, porque de repente esa persona ha estado trabajando en esa área y ha llegado por medio de la práctica, de los problemas que ha tenido, de buscar soluciones, ha llegado a tener una experiencia que le permite poder tener de repente un conocimiento ya no solo teórico, sino también práctico. Y de repente eso le ayuda a solucionar problemas de una forma más práctica, más eficiente. Entonces, por eso decimos que existen diferentes, podríamos decir, formas de conocimiento. Tenemos el conocimiento empírico, el conocimiento tradicional, el conocimiento revelado y tenemos el conocimiento científico, ¿verdad? No es que uno es más que el otro, ni mucho menos, sino que son diferentes tipos de conocimientos que muchas veces
al unirse, al buscar una explicación lógica, nos damos cuenta que muchos de ellos, por medio de la ciencia, podemos comprobarlos o podemos llegar a adquirirlos. Entonces, cuando definimos qué es el conocimiento científico y cómo debe de estar basado, tenemos que el conocimiento, cuando hablamos propiamente del conocimiento científico, ya no de un conocimiento empírico, porque ¿qué nos dice el conocimiento empírico, muchachos? Bueno, el conocimiento empírico es lo que yo decía, en base a la experiencia, en base al hecho de, bueno, de estar trabajando, de estar haciendo, se va adquiriendo un conocimiento, se va adquiriendo un conocimiento más allá de la parte teórica. Y eso es lo que sucede, como les decía, cuando muchas veces alguien que no ha ido a la universidad o que no ha ni siquiera llegado a terminar su área, su sexto grado, nos damos cuenta que conocimiento que muchas veces es una experiencia mayor a la que puede tener de repente un ingeniero o un licenciado, ¿verdad? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los ingenieros civiles, por ejemplo, los albañiles. Muchas veces estos tienen una práctica o de repente tienen un poco más de experiencia en ciertas situaciones que y a misma vida y a misma manera de ir probando, pues nos vamos dando cuenta que obviamente se va agarrando ese conocimiento en base a esa experiencia, en base a eso prueba y error. ¿Qué es lo que sucede propiamente? Por ejemplo, en esta imagen, si ustedes se fijan, donde nos muestra a este niño que lo que quiere es, está cerca de una cocina, ¿verdad? Y obviamente quiere agarrar su comida. ¿Qué puede suceder acá? Que el niño se puede quemar sin querer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la próxima vez que el niño quiere eso, se va a acordar y va a decir, ah, no, definitivamente no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque ella sabe que si se acerca a algo que está caliente o que está en la cocina, se puede quemar. Este es el conocimiento empírico, aquella experiencia que solamente el día a día nos lo puede dar, ¿verdad? Nada más que el día a día. Ese es el detalle con eso. Tenemos también el conocimiento tradicional. Y acá viene mucho como que hacer referencia a lo que sucede con lo que se va pasando de generación en generación. Es decir, ¿qué pasa si por ejemplo, te duele el estómago? O qué pasa si te hizo daño una comida? Entonces ya viene tu abuelita o viene tu mamá y te dice, bueno, tomate este limón o tomate esta cucharadita con limón con miel o tomate este té de manzanilla. Entonces, y así te vas a sentir mejor, ¿verdad? Entonces, obviamente no vamos al médico por un dolor de estómago, no vamos al médico si nos pasó alguna situación que de repente en nuestra casa nuestros abuelitos o nuestros padres nos ayudan a resolver. Y esto es el conocimiento tradicional, es decir, cómo se pasa, podríamos muchas veces decir, de generación a generación, ¿verdad? Y este es un conocimiento que no es que está erróneo, ni mucho menos, no, sino que lo que sucede es que y a práctica o que de repente ya pasó a otra persona, eso se va replicando y poco a poco entonces se evita de que se cometan los mismos errores. Entonces a eso hablamos o decimos que es un conocimiento tradicional. En el caso del conocimiento revelado, ¿qué creen ustedes que podría ser el conocimiento revelado? Vamos a ver, chicos. ¿Quién me puede decir qué creen que podría ser el conocimiento revelado? El conocimiento revelado podría hacerse una inspiración divina. Ajá, muy bien. Excelente. ¿Qué más podríamos decir? Puede ser un tipo de Podría ser. conocimiento, disculpe, originado por pensamientos, meditación. Ajá, muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. El conocimiento revelado es lo que generalmente nosotros vemos así, ¿verdad? Como que, bueno, de repente sale un adivino y dice, bueno, hoy va a suceder tal cosa o va a pasar tal cosa, ¿y cómo lo sabe?
es que vi las estrellas y las estrellas están de esta manera. Y entonces muchas veces ese conocimiento que no es que lo menospreciamos, ellos tienen su manera de adquirirlo, ¿verdad? Pero que es ese tipo de conocimiento que nosotros podemos decir que, bueno, no tiene una comprobación científica como tal, no es algo tradicional, no es un conocimiento tradicional, tampoco es un conocimiento empírico, pero tampoco es un conocimiento científico, ¿verdad? Porque el científico, recordemos que en base a lo empírico, en base a la observación como tal, entonces busca hallar una respuesta lógica. Entonces es diferente porque en base a lo que observa, lo que ve, pues busca una respuesta. No es que solamente se queda con lo que observa. Entonces no es un conocimiento en el cual tenga una comprobación científica en este sentido, ¿verdad? No es en ese caso, pero sí, sí definitivamente pues nos ayuda a poder buscar esa explicación como tal a ciertos fenómenos o a ciertas situaciones, ¿verdad? Que muchas veces estas personas como los videntes y esto pues están más orientados a ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Tenemos también, y aparte propiamente de lo que es el conocimiento científico, que es ahí donde nos vamos a enfocar un poquito más, porque el conocimiento científico sí es en base a qué? A una respuesta como tal, ¿verdad? Y cuando vemos y aparte del conocimiento científico, vemos que este conocimiento como tal busca una respuesta lógica, es decir, no solamente se queda en lo que se observa, sino también en la manera, en cómo va a dar respuesta a eso que se está observando, ¿verdad? Cómo va a buscar una explicación lógica. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico nos dice, ok, de todo lo que tú ves, de todo lo que tú observas, de todo lo que tú buscas una respuesta, tiene que haber una respuesta lógica, ¿sí? No solamente es por una creencia o por algo que tú crees o por algo que tú has visto, sino que tiene que haber una respuesta lógica. Entonces, por eso el conocimiento científico está basado en las mediciones, ¿sí? Porque involucra medición, involucra hipótesis, involucra buscar una respuesta a eso. Y el razonamiento lógico, ¿verdad? O sea, todo tiene que tener un razonamiento lógico. A diferencia por ejemplo, del conocimiento tradicional o del conocimiento revelado como tal, esto tiene que tener un razonamiento lógico, una explicación lógica. Ok, si se te cae el pelo, sí, pero ¿por qué se cae el pelo? ¿Por qué en toda esta región, a las personas que viven en toda esta región, se les cae el pelo, por decirles algo? Entonces de ahí nace una investigación científica, comienzan a observar, comienzan a hacer preguntas, comienzan a poner hipótesis y buscan la respuesta de por qué. Pero un razonamiento lógico, es decir, porque el agua está contaminada, entonces comienzan a revisar el agua. Sería algo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una explicación lógica a esto. Por eso es que está involucrado el razonamiento lógico. El método científico consta de 5 pasos básicos. Y observación, es decir, tiene que ser algo observable, tiene que haber una observación, hay ver una hipótesis, decir, ok, puede ser que esto suceda por esto y esta razón, o hipótesis B puede ser que sea por esta y esta razón, y colocar las diferentes hipótesis que nosotros planteamos ante un problema específico que estamos observando. Y la predicción, en este caso es que muchas veces pues decimos, bueno, esto podría ser que sea por esta razón, podría ser, pero es un... Ahora, ¿cómo compruebo yo si esta predicción, si esta idea que yo tengo es una hipótesis verdadera o es una hipótesis falsa o es una hipótesis nula? Entonces, mediante la verificación, tiene que haber un método que nos permita hacer esa medición, que nos permita verificar, que nos permita cuantificar qué es lo que estamos haciendo. Y finalmente, la replicación, es decir, una vez que se verifica, una vez que también otros científicos de nuestra misma área aprueban lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Y es comprobado, entonces existe una replicación, existe lo que ya nosotros lo publicamos y entonces ya
ya hay una replicación de ese hallazgo científico que se dio. Tenemos que, en resumen, por medio de métodos científicos se busca estrategias, obviamente, que nos permiten un abordaje y lo más objetivo posible de la realidad. Sí, o sea, una respuesta a por qué de las cosas. ¿Por qué hay veces, por ejemplo, hay una, está de una manera, después aparece de otra manera? O sea, hay una respuesta científica para eso. Entonces, por eso es que en base a la realidad se busca una respuesta. Por eso es que la observación, si ustedes se fijan, es nuestro inicio de todo método científico, de toda investigación científica. Ese es el inicio, la observación, porque se debe de observar. Eso no lo podemos quitar. Y lo que se quiere es eliminar al máximo posible toda una serie de mecanismos humanos de distorsión, ilusión y autoengaño de nuestro abordaje del mundo, sea individual o en grupo. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que el método científico como que quita ese saborcito que los humanos ponemos, por decirlo de otra manera. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el método, por decir, es tradicional? Que hay muchas cosas que son verdaderas y otras que son falsas. Por ejemplo, hay una creencia de que si la mujer está embarazada, no sé en qué mes, si hay una llena, entonces ella puede caer el hijo o puede perder su hijo. Eso puede ser verdad, puede ser mentira. ¿Científicamente está probado? No sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre hay como un poquito más, un saborcito humano, porque entonces dicen a viejita, bueno, pero si te ponen una cinta roja en la panza, entonces ahí ya no se te va a caer tu hijo, ahí no vas a tener ningún problema. Puede ser creencia, puede ser verdad, sin embargo, dentro de lo que son las tradiciones, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí a las mujeres embarazadas que ahí se ponen su cinta o que no salen o que tienen ese cuidado durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque casualmente de repente a una mujer le pasó que en lo que estaba embarazada se dio una llena y bueno, tuvo la desdicha de que se le cayera su hijito, ¿verdad? Entonces, o que perdiera su hijito. Entonces, viene y eso se va pasando de generación en generación. Con el método científico no existe eso. O sea, si se hace un estudio científico y se comprueba, todo es matemático. O sea, tiene que haber una forma de comprobarlo. Tiene que haber un razonamiento lógico, donde ahí está lo que sintamos como seres humanos o que podamos distorsionar o que podamos autoengañarnos, porque muchas veces decimos, bueno, vamos a hacer algo y de repente nos estamos engañando nosotros mismos, ¿verdad? Y los resultados que arrojan obviamente no van a ser los correctos porque nosotros mismos nos estamos engañando en eso, muchachos. Entonces, eso es lo que busca el método científico, quitar pues todo lo que como seres humanos, obviamente, podemos añadir o quitar que esto provoque que ya nuestro estudio como tal, pues ya no sea cierto, no sea verdadero. Entonces, algunas características generales de la ciencia tenemos ya, y aparte de provisional y fiable, es decir, tiene que ser fiable, ¿verdad? Ante lo que nosotros estamos estudiando es algo fiable. Ahora, provisional, ¿por qué, muchachos? Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando existe un método científico, cuando por ejemplo, existe un estudio científico, puede ser que ese estudio en su momento se consideraron algunas variables que de repente hay variables que no se consideraron o que se consideró algo que de repente no se tenía que considerar y viene otro científico y viene otro grupo de científicos y dicen, no, aquí hubo un error o aquí sucedió algo o aquí hay una variable que no se consideró, entonces esto cambia totalmente el estudio o cambia la respuesta de ese estudio. Entonces, por eso decimos que es provisional y fiable, porque se va juzgando más, conforme se va elaborando más el estudio, conforme se van estudiando por otros científicos, es posible que se encuentre algo
que de repente no se consideró en el primer estudio. Por eso es también que tenemos que hay muchos métodos científicos. También tenemos que la ciencia se basa en observación y los experimentos son solo un tipo de estas actividades, ¿sí? O sea, la observación no podemos quitarlo. No podemos quitarlo. De ningún método científico lo vamos a quitar. Sin embargo, muchachos, es importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos, bueno, vamos a utilizar, vamos a trabajar con nuestro método científico y vamos a hacer de un estudio cuantitativo, o lo vamos a hacer cualitativo, o lo vamos a hacer mixto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Hacia dónde nos estamos orientando? Tenemos también que el objetivo principal de la ciencia es generar teorías y leyes, ¿verdad? Ese es el objetivo, que esas teorías después puedan cambiar, se puedan mejorar, de repente se puedan debatir. Correcto, sí, claro que sí puede suceder, pero tiene que haber una respuesta científica. Si alguien busca debatir una ley o si alguien busca debatir una teoría, pues tiene que sustentarlo científicamente. Y lo mismo pasa y la creatividad, ¿verdad? ¿Y por qué la creatividad? Porque el hecho de que todo lo tengamos que comprobar no quiere decir que no vamos a utilizar nuestra creatividad, no quiere decir que no vamos a dar lo mejor de nosotros para ver cómo vamos a adquirir esa información, cómo vamos a comprobar si realmente es fidedigna o no, ¿verdad? Entonces, en muchos casos hay estudios donde no es tan fácil la observación, donde no es tan fácil o tan deducible y los datos que se puedan dar, y ahí tiene que ver mucho y aparte de la actividad como tal. Tenemos que también los experimentos están orientados hacia objetivos. Obviamente cuando hacemos un estudio científico, pues tenemos un objetivo y en base a esos objetivos nosotros pues realizamos todo lo demás. Si nosotros no tenemos ningún objetivo, es como que no tuviéramos una brújula, ¿verdad? Donde saber hacia dónde vamos o qué es lo que queremos investigar. Estaríamos como que dando vueltas en círculos sin saber exactamente qué. Entonces, y los objetivos en un estudio científico son fundamentales. Y tenemos lo que es la creencia de la base empírica. ¿Por qué? Porque ya dijimos, muchachos, que es fundamental para todo estudio científico, es decir, lo empírico no lo podemos quitar, no es que lo podemos omitir, pero científicamente, ¿cómo lo vamos a comprobar? Entonces, obviamente necesitamos lo empírico, no es que lo empírico lo vamos a dejar por fuera. El sentido es que no solo lo podemos dejar en algo empírico, sino que si queremos que sea un estudio científico, tenemos que ver la manera de comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera científicamente lo vamos a comprobar? Tenemos un cuadro comparativo entre la ciencia empírica y las ciencias formales. Tenemos las características de el objeto de estudio. En la ciencia empírica tenemos hechos y fenómenos de la empiria, de la experiencia. En el caso de las ciencias formales tenemos entidades de carácter ideales, pero que en último término dependen también de la experiencia. Es decir, en el caso cuando hablamos de las ciencias empíricas y hablamos de las ciencias formales, no es que estamos hablando de que son ciencias en las que en su momento no se unen, claro que sí. Ya hablamos de ciencias formales, obviamente tiene que haber una respuesta a eso, una respuesta lógica. En el caso del método de trabajo para las ciencias empíricas tenemos que, por ejemplo, son contrastaciones empíricas. En el caso de las ciencias formales tenemos demostraciones lógicas y deductivas. En el caso de los enunciados, tenemos que en las ciencias empíricas son sintéticos, sin embargo, las ciencias formales tienen que ser analíticos. En el caso de los objetivos, tenemos que cuando hablamos de las ciencias empíricas, sus objetivos están más orientados a la parte de descripción, a la parte de explicación y predicciones de fenómenos del universo. Pero cuando hablamos de las ciencias formales como tal, tenemos la construcción de sistemas abstractos de pensamiento. Entonces,
Cuando comparamos entre una y a otra, nos damos cuenta de que ambas son necesarias, porque también hay muchas explicaciones, muchachos, que definitivamente no nos podríamos ir por las ciencias formales, que en algún momento tiene que haber algo de deducción propia, pero esto no puede ser el todo de nuestra existencia como seres humanos. Entonces, si ya queremos algo sustentado, si ya queremos algo en lo que tenemos que buscar una respuesta científica a lo que estamos viendo, a este fenómeno que estamos observando, no solamente nos podemos ir por la parte empírica, por lo que día a día nos puede demostrar o por lo que las pruebas científicas nos pueden arrojar, pero sin una base matemática, sin una base lógica, sin una base analítica. Entonces, por eso es que es muy importante que tengamos claro sí esta diferencia que en algún momento puede ser importante en el momento que nosotros de repente estemos trabajando con algún proyecto o con algún sistema como tal. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la tecnología en todo esto? Venimos del arte, luego pasamos a la ciencia y luego a la tecnología. Podemos decir que la palabra tecnología se origina del griego tecne, que significa técnicas o oficio, y de la palabra logia, que significa estudio. Tenemos que la tecnología es un conjunto de conocimientos científicos y que estos a su vez están ordenados y que permiten el diseño de bienes y servicios que facilitan las necesidades de los seres vivos. Por eso es que necesitamos propiamente el conocimiento científico. No es que el conocimiento empírico, no es que el conocimiento tradicional o el conocimiento revelado sea malo, nada que ver. Pero ya para buscar una solución, para poder crear algún bien o crear algo que realmente nos ayude, sí tiene que haber su base científica. Entonces, por esa razón es que necesitamos el conocimiento científico. Y cuando hablamos de tecnología, básicamente es un conjunto de conocimientos científicos. Por ejemplo, cómo se inventó la computadora, cómo se inventaron, por ejemplo, las redes inalámbricas. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, el Internet? ¿Cómo se inventaron los aviones? ¿Cómo se inventaron estas rutas para que no choquen los aviones, para que puedan tener ningún problema, para que puedan llegar a su destino sin ningún problema? Allí no podemos solamente basarlo en un conocimiento empírico o una ciencia no formal. Definitivamente tuvieron que ser ciencias formales. Entonces, a eso es que vemos en la parte propiamente de la unión que existe entre el conocimiento científico y la tecnología como tal. Ahora bien, ¿qué es ingeniería? El origen, podríamos decir que el origen se basa en ingenio. Si buscamos en el latín, ingenerare, que significa crear, término nacido en la antigua Grecia. Es decir, el ingeniero, o el ingenio, perdón, no el ingeniero, se origina cuando la ciencia y la práctica se juntan. Y es ahí donde para nosotros es importancia de conocer por qué hay importancia del arte, por qué hay importancia de la ciencia y por qué hay importancia de la tecnología como tal. Cuando vemos acerca de la fundamentación de la ingeniería en sistemas, tenemos obviamente que la palabra ingeniería encierra en ella misma ingenio, es decir, la capacidad de desarrollar de una manera creativa cosas. Ahí venimos y ponemos en práctica el arte, pero que éstas sean útiles. Son precisamente útiles en la medida que den soluciones a una necesidad, problema o situación particular, en cualquier área, es decir, no solo pensadas al azar, al contrario, con una fundamentación total para su creación. Es decir, cuando hablamos, miren lo que abarca el ser ingeniero. Por eso sí es muy bonito que nos digan ingeniero, ingeniera, sí, es muy bonito, pero encierra una gran responsabilidad,
¿sí? ¿Por qué? Pero es el que crea, el que da una respuesta o una solución ante un problema específico de una forma creativa. Por eso es que para nosotros es importante el arte. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Todo Sí, claro. efectivamente. Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál es el origen de ingeniería? Y a ingeniería se deriva de ingenioso. Y los primeros registros de ingeniería, muchachos, datan de entre 1150 y 1200 en la Edad Media. Y hace referencia a las personas que se encargaban de crear, es decir, a los creadores y a los operadores de máquina de guerra. Y si buscamos en las diferentes bibliotecas, ¿verdad? Buscamos qué es en sí la palabra ingeniería, cuál es su definición y su concepto, nos vamos a dar cuenta que son bastante similares. Por ejemplo, en la biblioteca de consultas de Microsoft, que es un término aplicado a la profesión en la que el conocimiento de las matemáticas y la física alcanzado con estudios, experiencia y práctica, ojo, porque el ingeniero no solo es teoría, es práctica también. Se aplica a la utilización eficaz de los materiales y fuerza de la naturaleza. Podemos también encontrar que el término ingeniero ayuda a las personas que han recibido preparación profesional en las ciencias puras y aplicadas. Sin embargo, otras personas como técnicos, inspectores y proyectistas también aplican técnicas científicas y de ingeniería para solventar problemas técnicos, ¿sí? Es decir, tenemos también a los técnicos. Hay muchos técnicos en computación, por decirles algo, que no tienen un título de ingenieros, pero tienen experiencia, son muy buenos. Entonces, el término ingeniero, ¿verdad? Definitivamente es una persona que es profesional, que ha estudiado y que además de eso, pues tiene y experiencia y a práctica que debe de ser fundamental en esta carrera, ¿verdad? Porque no solo nos podemos ir con esos conocimientos técnicos, teóricos, sino también prácticos. Porque si no, nos vamos a encontrar con personas que no tienen un título, pero que muchas veces tienen el conocimiento práctico y pueden dar soluciones y no son ingenieros ni ingenieras. Tenemos también que el ingeniero que desarrolla su actividad en una de las ramas o especialización de ingeniería ha de tener conocimientos básicos de otras áreas afines, ya que muchos problemas que se presentan en la ingeniería son complejos y están interaccionados. Por ejemplo, un ingeniero químico que tiene que diseñar una planta para el refinamiento electrolíticos de minería metálicos debe enfrentarse al diseño de estructura. Chicos, en mute, por favor. Jóvenes. Maquinarias, dispositivos eléctricos, tratamientos de información, además de los problemas estrictamente químicos. Es decir, no por ser ingeniero químico es que no tiene que tener otros conocimientos. Si va a hacer un diseño de una planta, pues tiene que conocer un poco de toda esa parte de la estructura, de la parte de la maquinaria, de lo que se va a necesitar para poder hacer esa planta de refinamiento electrolíticos, ¿verdad? Y esto nos sucede a nosotros también a diario, muchachos. Por ejemplo, si yo voy a implementar un sistema y es un sistema contable, pues yo tengo que ir, sentarme con el contador y comenzar a ver qué tipos de reportes, qué tipos de informes son los que necesita, entender cómo funciona la contabilidad para poder desarrollar un sistema contable.
Pero si yo no lo sé, si yo no tengo ese conocimiento, definitivamente voy a tener problemas. Por eso es que ustedes en su plan de estudio, si se fijan, llevan contabilidad, llevan físicas, llevan matemáticas, llevan, y aparte de administración, llevan finanzas. ¿Por qué? Porque en el momento de implementar un sistema, ustedes tienen que ir, platicar con estas personas, entender cuál es el trabajo de ellos para poder brindar una solución. Si no, va a ser un desastre. Por eso yo en mi especialidad ya saqué orientada al área de finanzas, ¿verdad? Porque es muy importante y porque va afín a mi carrera. Y eso es lo que sucede, muchachos. Igual, cuando me tocó implementar en un hospital, en los hospitales, yo tuve que conocer un poco acerca del trabajo del médico, tuve que conocer un poco acerca del trabajo de agente de radiología, de farmacia, de compras. Y no soy un radiólogo, no soy soy un microbiólogo. Sin embargo, sí tuve que conocer sobre el trabajo de ellos para poder entender y darles una solución a lo que ellos estaban pidiendo. No sé si me doy a entender ahí, muchachos. Es decir, un ingeniero, independientemente qué tipo de ingeniero sea, eléctrico, mecánico, mecatrónico, biomédico, independientemente del tipo de ingeniería que estudie, tiene que tener esa capacidad. ¿Ok? Y tenemos que es la aplicación de los principales, por ejemplo, en ingeniera, en la página de ingeniería civil, ¿verdad? Tenemos que, una de las definiciones que ellos tienen es que es la aplicación de los principios y conocimientos de las ciencias naturales y formales a la solución de las necesidades prácticas y materiales de la sociedad. Es decir, la ingeniería opera según diseños bajo restricciones. Los diseños son la creación de nuevas soluciones y desarrollos, mientras que las restricciones son impuestas por las leyes naturales. La interacción entre el diseño y restricciones es lo que permite que la solución de la ingeniería sean viables, técnicas y económicamente para un conjunto de necesidades. Por supuesto, la práctica profesional de ingeniería comporta una inmensa responsabilidad social. Y en este sentido, muchachos, ¿qué es lo que nos dice esto? Que un ingeniero pues tiene que dar soluciones en pocas palabras. No es que económicas y porque son económicas entonces van a ser malas soluciones. Ojo con eso, muchachos. Es que son soluciones que nos permiten poder dar una respuesta, pero ayudar a poder ahorrar en cuanto a sus costos. Por eso un ingeniero en sistemas es fundamental eso. O sea, damos una solución, damos respuesta a los problemas, pero también al momento de implementar un sistema, nuestra prioridad debe ser que la empresa disminuya sus costos y pueda aumentar sus ganancias. En el diccionario de la lengua española de la Real Academia tenemos que cuando buscamos la definición de ingeniería, nos dice que es el conjunto de conocimientos técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y a fuerzas de la energía. Profesión y ejercicio de ingeniero. Y también tenemos que un ingeniero viene de ingenio, de máquina o artificio. Ya vimos que en sus inicios precisamente eso era, ¿verdad? Y nos dice que estas son las personas que profesan o ejercen la ingeniería, el que discurre con ingenio y las trazas y modos de conseguir o ejecutar una cosa. Es decir, un ingeniero, muchachos, por eso decimos que un ingeniero es de campo, ¿verdad? Precisamente por eso, porque un ingeniero es de campo. Un ingeniero no solo es de, como por decir algo, si estudias una licenciatura. Tú sabes que un ingeniero pues va a tener que andar, si es un ingeniero civil, en las obras civiles, y todo.
Si eres un ingeniero en sistemas y tu área de expertise es infraestructura, pues ahí te vamos a ver subidos en alguna torre haciendo alguna instalación, porque este es un ingeniero. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, chicos. ¿Todo claro? Sí, 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 ingeniero. Bueno, muchachos, nos vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. Recuerden que mañana con ustedes tenemos clases, ¿sí? Entonces, para que por favor no se olviden, mañana vamos a tener clases y el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, jóvenes. Ingeniera, una Dígame. pregunta. ¿Estas grabaciones usted las va a subir al campus? Sí, sí. Generalmente, si yo no se las subo, por favor recuérdenme, por favor muchachos, ¿ok? Si ustedes ven que ya el día de mañana pues no está subida, entonces acuérdenme para yo poder ya subir. Pero generalmente yo siempre se las subo. ¿Verdad? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? La primera actividad de tarea que es de mapas conceptuales la podemos hacer en físico, ¿verdad? O sea, no necesariamente en Word. Así es, pero todavía las indicaciones no se las he puesto y las indicaciones se las voy a habilitar el día de mañana, ¿ok? Para que Ok. ya puedan ir trabajando en eso. Ujú. Pero la información la vamos a sacar de este documento, ¿verdad? Que acabamos de ver. O somos libres de buscar más. Pueden buscar en otro sitio, no hay problema con eso. Ojo muchachos, el hecho que busquen en otro sitio significa que también ustedes tienen que poner de dónde lo están buscando, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Ok? Ingeniera, usted va a subir el espacio para mandar la tarea. Exacto, yo se la voy a subir, así es chicos. Yo se lo voy a habilitar, todo eso, indicaciones, espacio, todo eso yo se lo voy a habilitar, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos quedamos hasta aquí, muchachos. ¿No hay preguntas? Nos quedamos hasta aquí. me sirve. Sí, dígame. Yo tengo una pregunta, pero fuera de la clase. Yo el día miércoles no pude estar aquí en la clase porque tuve unos convenientes. Entonces no sé sobre qué temas trataron ese día. Isabel, ya vaya. Permítame un segundito, por favor. Ok. El día miércoles no tuvimos este tipo de reunión, la venimos a tener el jueves, pero el jueves solamente fue un tipo de presentación, cada quien su nombre, qué estudió solamente. Ah, ok. Muchas gracias entonces. Dale, no hay problema. Yo también, bueno, yo también tengo otra, así pregunta, pero fuera de la clase. Estaba viendo aquí que quería participar en el chat de ese escrito, esta plataforma, y me dice que tengo que ser miembro del equipo. Pero usted está conectado desde su celular. No, en la computadora. Pero usted está como miembro. A usted lo agregué, a menos que suceda algo. Miren, hay algunos correos que aunque estaban los correos propiamente de la universidad, no se agregaban. Entonces puede ser que su correo de repente yo no lo tenga agregado. Y como a los que sí los agregué como miembro de grupos, ¿verdad? Porque estaban sus correos, entonces en ese sentido no hubo problemas. Pero los que de repente no tenían un correo electrónico, o de repente al momento de buscar ese correo no encontraban nada, entonces ahí sí no lo pude agregar. Podemos probar a agregarlo. Deme o escríbame no me puede escribir su correo, ¿verdad? En el chat. Pero sí lo puede escribir en... ¿Cuál es su correo? Dígame cuál es su correo. De la uni. ¿Sí? ¿De Yahoo? Permítame. O es que creo que me sale eso porque entré por el link de WhatsApp que mandó y no No, no inicié sesión importa. o algo así.
Es, No está como, no entró como, no entró al correo. ajá, sí, Pero igual solo démelo. ¿Cuál es su correo? em, ra, rareyesa, Rareyesa. @una.edu, Eh, ¿verdad? sí, Ah, le faltó una E ahí en medio de la Y y la S. Una E. Eso. una consulta, ingeniera. No sé si se me Dígame. escucha. Sí, A mí sí se a mí escucha. me pasa lo mismo que el compañero, pero mi correo sí es el de la universidad. Ok. Permíteme solo un momentito. Listo. Igual me pasa lo mismo. Sí, el problema con Team es que es bien, podríamos decir, inestable en muchas situaciones. Lo que podríamos hacer es que las personas que tienen algún problema, lo que sí podemos hacer es, ya lo agregué, Arturo, verifique a ver si puede escribir, por favor. Lo que podríamos hacer es que me lo escriban en el grupo de WhatsApp, me escriban sus correos y de esa manera poderlos agregar, ¿ok? Y de repente ver si es algún problema adicional. ¿Cuál es su correo, por ejemplo, Brenda? Mi correo institucional ¿Sí? es brenda.santiago@una.hn. Vamos a ver. Referente a la pregunta que me estaba haciendo un compañero de ustedes, que había visto el día miércoles, allí como dijo un compañero hace poco, el día miércoles no tuvimos clases, chicos, tuvimos clase el día jueves, pero lamentablemente yo no grabé la clase, ¿verdad? Entonces allí fue un error mío, no la grabé, pero lo único que vimos fue discutir un poco acerca de lo que era el temario propiamente de la clase, ¿verdad? Y las indicaciones acerca del calendario y el sílabo. Básicamente eso, qué temas íbamos a ver. Y en base a eso es que, y la presentación de cada uno de ustedes. Básicamente fue. Brenda Tiago me dijo, ¿verdad? Sí, @.edu.hn son ustedes también, ¿verdad? O soy no .edu son, ¿verdad? Solo punto .hn son. Son una .hn. Sí, punto .hn. Ok. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo el mismo problema tampoco, que no puedo entrar al chat porque no soy miembro. Sí, igual yo tengo el mismo problema. Sí, yo Chicos, también. una pregunta, pero ustedes se conectaron, cuando ustedes se conectaron, hay dos maneras de conectarse. Una es a través del link que yo les estoy mandando y otra es a través de ingresando al correo e ingresando a Team. O si tenemos instalado Team, ahí nos van a aparecer los grupos a los que nosotros estamos asociados. ¿Cómo se conectaron? Porque si se conectan por teléfono, sí, y va a dar problema para que ustedes puedan comentar en el chat. Yo me conecté de WhatsApp web y me conecté en la computadora.
Sí, yo también. Igual yo. Eso, Sí, sí, igual yo. ahorita usted me agregó al grupo y todavía no puedo escribir porque lo más seguro ingresé como invitado, así que solo me registra así. Ya, supongo que cuando entre con el correo ya puedo. Así que supongo que lo mismo le pasa a las compañeras que ingresaron como invitados. Yo sí ingresé con el correo institucional, igual que la compañera Brenda, creo también. Yo ingresé por el correo de Outlook, el que mandó, y no, Ujú. tampoco me deja ver el chat. Yo he intentado ingresar con el correo institucional al grupo y tampoco he podido. Solo a la llamada sí ingresé con el correo institucional. Ahora, pero aunque ustedes no pueden participar en el chat, sí pueden ver lo que yo les estoy mostrando y sí les funciona el audio, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, miren, vamos a todos los que me están diciendo que les está fallando, vuélvanme nuevamente por el grupo de WhatsApp, vuélvanme nuevamente a mandar sus correos completos de Yauna, ¿ok? Para poderlos registrar como integrantes de la clase, ¿verdad? Algunos, aunque tienen el correo de Yauna, aunque yo los busco, no me aparecen. Entonces ahí ya es otro problema, pero para no estar, muchachos, con eso de que sí pueden entrar o no pueden entrar, entonces por eso es que yo de un solo les mando el link, ¿ok? Vamos a tratar de hacer esas pruebas y vamos a ver mañana cómo les va. Si mañana persiste el error, entonces definitivamente vamos a tener que escalar yo con la gente de la DGT, ¿verdad? Para ver ellos qué solución pueden dar a esto, porque propiamente es un servicio que está directamente con la universidad, o sea, no lo controlamos nosotros los docentes, muchachos. No crean que es que yo quiero restringirlos y decir, ustedes van a entrar así, ustedes no, ¿verdad? Ahora, si algo muy importante y por eso les digo, y la manera en cómo ustedes están ingresando, porque cuando ustedes ingresan directamente desde el correo, los puntitos que están en la parte superior izquierda, y ustedes ahí despliega lo que es la opción de Team, desde ahí también ya aparecen en grupos. De igual manera, si ustedes lo tienen instalado, igual también ahí va a aparecer los grupos. Entonces, ahí no debería de haber restricciones en cuanto a que ustedes puedan escribir. Si persiste el error, entonces ahí vamos a escalarlo allá de GT, ¿ok? Entonces, no lo voy a entretener más, muchachos, porque ya sí en clase. Entonces, vamos a probar, escríbanme, mándenme esos mensajes, voy a tratar de agregarlos nuevamente y vamos a probar el día de mañana, ¿ok? No sé si tienen alguna otra pregunta, si no nos quedamos hasta aquí. Chicos, Todo Hasta el claro. momento no. Todo claro, Hasta el todo claro, momento todo claro. bueno, que tengan un feliz día, cuídense mucho, muchachos. Igual. Igualmente. Y Gracias. nos Igualmente. conectamos el día de Igualmente. mañana. De nada, chicos. Nos conectamos el día de mañana, ¿ok? Feliz día, Ok. cuídense mucho. Adiós. Todos y todas, cuídense mucho. Igualmente.